En políticas internacionales que usted hacía bastante énfasis, a la gente le está preguntando, le está preocupando el tema de lo que vaya a hacer Biden con respecto a Colombia. Recordemos que Estados Unidos es uno de los aliados más fuertes que tiene nuestro país y claramente su presidente se vuelve una de las figuras que en cualquier decisión puede llegar a afectarnos. ¿Usted cómo ve el papel de Biden con nosotros? Pues mira, Daniel, como te decía hace un momento, Biden es un político y es un político de mucha experiencia. Entonces él no va a ser tan agresivo como pudo haberlo sido Trump en algún momento. Va a manejar la política de una manera mucho más cuidadosa, va a ser mucho más relajado a la hora de pedir resultados, pero va a exigir resultados, pero va a obligar esos resultados. Menos ruido, pero más trabajo. Entonces yo la verdad veo que van a apretar las tuercas, pero no ante los medios de comunicación. Los van a apretar en donde nos duele. Resultados, plata, seguramente cambio de embajador, seguramente cambio de políticas internas, seguramente fortalecimiento y respeto a las cortes, fortalecimiento de políticas medioambientales, fortalecimiento de políticas frente al proceso de paz con las FARC, frente a la JEP. Entonces, yo creo que ahí va a haber un ajuste de tuercas que al gobierno colombiano puede estarle generando problemas en este momento. Algún tipo de preocupación le está generando. Muy bien, y con respecto a Venezuela, recordemos que Donald Trump había dicho que quería literal llegar y sacar a Maduro a la fuerza. ¿Qué puede pasar con Biden? Pues mira, si Trump con todo su ruido no lo hizo, Biden menos. Pero seguramente va a haber una negociación más profunda. Biden es un hombre inteligente y tienen un equipo de política exterior muy inteligente. Seguramente primero van a ordenar, organizar la casa, van a volver a fortalecer las relaciones con sus socios internacionales, con Europa. Seguramente va a haber una gran reunión con la Unión Europea, con Angela Merkel, con Macron. Eh, Creo que van a fortalecer la relación con Trudeau en Canadá. Ahí hay un problema con México también que van a ir resolviendo. Biden no es un hombre que se vaya a enfrentar ante la situación, pero yo creo que sí va a generar algún tipo de presión importante sobre Maduro. Eh, Eso no va a ser mañana, eso no va a ser el 20 de enero, eso se puede demorar, pero pues es que Maduro solamente es la cara visible de un régimen enorme, pues poderosísimo y complejo que hay allí, que es todo el chavismo, Ujú. y eso son muchos. Entonces, yo creo que se va a presionar una crisis, pero no me atrevo a siquiera decir que esto va a llevar a un cambio en la política venezolana, a la salida de Maduro. No me atrevo todavía a pensarlo. Creo que no lo hizo Trump, no lo va a hacer Biden. Muy bien, usted hablaba del trabajo de Biden con respecto a Colombia y a mí me parece importante hablar del Plan Colombia, ese Plan Colombia que busca la erradicación de las drogas y demás. ¿Usted cree que Biden va a pedir que la fumigación que ha sido tan polémico aquí en los debates del Congreso por glifosato y todo este tema? Pues mira, sí o sí hay que reducir la cantidad de hectáreas cultivadas. Y eso no depende siquiera del presidente de turno, sino que depende de los acuerdos internacionales en donde el Plan Colombia es importantísimo. El presidente y Estados Unidos tiene una figura presidencialista muy poderosa. El presidente de Estados Unidos es muy poderoso, pero quien en últimas aprueba la plata del Plan Colombia es el Congreso. Y el Congreso pues está casi que mitad y mitad, mitad republicanos, mitad demócratas. Entonces ahí va a haber un nivel de presión importantísimo frente al gobierno. Eh, yo creo que el asunto del glifosato se lo van a dejar a Colombia, a sus cortes. Va a haber presión, por supuesto, hay que bajar la cantidad de cultivos. Utilicen el método que quieran, no importa, pero bájenlas. Eh,
situación ante la cual los gobiernos de los últimos años han sido incapaces. No, no lo hizo el gobierno Santos, no lo ha hecho el gobierno Duque, no creo que lo haga. Eh, y creo que no tiene demasiados amigos en las cortes como para que le apruebe, ¿no? El Consejo de Estado no ha sido como tan amigo del glifosato, la corte creo que lo está pensando muy, muy bien, entonces eso puede demorarse un poquito. Entonces, para cerrar, podemos decir que Biden va a trabajar fuertemente por hacer cumplir el proceso de paz, por hacer cumplir todos los resultados con respecto a la erradicación de la droga a nivel nacional y además de ponerle atención de pronto a estos grupos indígenas y las comunidades pues que están vulnerables en el país. Sí, yo creo eso. Ahora, esencialmente Biden va a trabajar arreglando su casa que la va a encontrar en un desorden bien importante, ¿no? Sí. Entonces, es posible que le dedique un tiempito primero a sus asuntos de política doméstica, de política interna, y luego sí vaya a ver un poquito lo que pasa en el resto del mundo. Ahora, siempre los primeros serán sus aliados ricos, y eso no puede ni siquiera molestarnos, es natural. Y sus aliados ricos son la Unión Europea, son Japón, son restablecer las relaciones políticas con estos grandes de Europa y de Asia, porque la lucha contra China va a ser una lucha que va a continuar. O sea, este es un momento importantísimo y es que el que gane esa pelea, pues es el líder mundial durante los próximos años. Y no hablo de 5 o 10 años, podemos estar hablando de medio siglo o un poco más. Entonces, esa pelea que empezó Trump es una pelea que no va a parar. Seguramente se va a suavizar, seguramente el lenguaje va a cambiar, pero la guerra se va a mantener y va a ser fuerte. Eh, y luego sí va a ver qué pasa en el vecindario. Y en ese vecindario, pues sus aliados son Colombia, son otros países de la región. Y en el caso colombiano, pues sí hay una enorme preocupación. Vamos a ver qué pasa con el embajador. Recuerden que Con Pacho cuando tenemos Santos. cambio de presidente, pues también tenemos cambio de embajador. Entonces, seguramente veremos qué ocurre con ese embajador, veremos quién llega a ese equipo de gobierno también de la Secretaría de Estado, y a quién es que Colombia manda como embajador, porque creo que ahí sí que tienen un problemita que resolver, y es un embajador colombiano que no es muy bien atendido en Estados Unidos, que no es muy querido, y que creo que pues definitivamente tiene que renunciar. Muy bien, profesor Maldonado, mil gracias por haber estado hoy en los micrófonos de Intencional. Esperamos tenerlo en nuevas ocasiones. Y ya para cerrar, quisiera que nos dijera brevemente qué piensa usted de Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La pregunta me encanta. Kamala Harris es una mujer fascinante, una gran líder política, una mujer que va a trabajar muy fuerte en todo este problema de segregación racial, que va a trabajar frente a los supremacistas blancos, que va a hacer muchas cosas allí, pero además que es mujer. Y en Estados Unidos eso es muy importante porque las mujeres que llegan al poder en este país no son mujeres disfrazadas de hombres o que quieren trabajar como hombres como ocurre en otros lugares del mundo. No, acá definitivamente tenemos una mujer muy empoderada de su papel, eh, con una enorme claridad frente a esto, y eso va a favorecer las políticas de inclusión de las mujeres, las políticas que van en contra de esas posturas atávicas de patriarcado en el continente, en su país y en el continente. Es un efecto boomerang, lo veo yo ahí. Kamala Harris abre una puerta bien importante en América Latina también. Y es muy probable que, siguiendo el ejemplo de Kamala Harris, América Latina empiece a elegir mujeres a la presidencia. Hemos tenido algunas, claro, bien importantes, pero seguramente ahora más. Bien lo dicen los grandes estudiosos de la situación. Viene un siglo nuevo, viene un momento nuevo, una época nueva luego de esta pandemia, eh, y una época en la que el mundo va a ser manejado desde otra óptica y probablemente esa óptica es una óptica femenina.
Muy bien, doctor Maldonado, gracias por haber estado aquí y muy acertado en sus respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Que tengas un feliz día y a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Vale, muy bien.